Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, nuevamente en este conversatorio preparativo para los 70 años de vida diocesana. Qué alegría poder saber que nos volvemos a encontrar con quienes a lo largo de esta noche nos han venido acompañando. Seguramente tenemos personas nuevas acá en este acompañamiento ya muy cercano, pues en la víspera prácticamente de estos 70 años de vida diocesana en nuestra iglesia particular de Duitama Sogamos. Y hemos venido invitando a sacerdotes así progresivamente de generación, ¿no? Y esto pues ha sido muy significativo. Eh, Hemos visto también pues el avance mismo que hemos tenido en el trabajo pastoral en las parroquias. Anoche nos acompañaba el padre Luis Hipólito Melchán, como referente también del trabajo de dedicación en algunas parroquias, sobre todo en obras, ¿no? Como lo evidenciamos en la Catedral de Sogamoso. Y otro hermano sacerdote que trabaja igualmente en Sogamoso, el padre Luis Eduardo Zúñiga Melchán. Padre Luis Eduardo, un saludo muy especial y cariñoso en esta noche. Bienvenido, mi padre. Fernando, muy buenas noches. Un saludo a todos, a nuestro obispo, a todas las personas de la curia, a nuestra vicaría y a todas las vicarías, todos los que hacen historia en esta hermosa diócesis. Bueno, en estos conversatorios pues hemos dinamizado y hemos profundizado en primer lugar la vida de la persona, ¿no? Y queremos Sí, señor. conocer un poquitico la vida de este ilustre sacerdote oriundo del hermoso municipio de San Mateo, en el norte de Boyacá. ¿Qué es esa? Sí, Que señor. primero ubiquémonos un poquitico en la familia, luego vamos a hablar del norte de Boyacá. Entonces, Sí, la señor. familia de Eduardo, nacimiento, hogar, todas esas cositas. Sí, señor. Bueno, padre Fernando, yo nací, también se noté, pues, de una familia muy sencilla. Mi padre Luis Jesús Zúñiga, mi madre Emma Merchán. Mi padre murió hace 14 años. eh, Varios hermanos, pero mi hermano Andrés murió, el menor murió el año pasado. Quedamos ahora dos, Rodrigo y yo. Pues ahí acompañando a mi madre, es como la historia, ¿no? Crecimos en los hogares de las abuelas, ¿no? De familias grandes, de abuelos. Tuvimos el placer de conocer a nuestros bisabuelos, abuelos, familias de tradición católica, de vida, nuestras abuelas adoradoras del Santísimo, mujeres sencillas, eh, las dos por coincidencia mis abuelas amasadoras, pues, y también lavanderas de esos tiempos antiguos, o sea, mujeres muy sencillas de pueblo, ¿no? Y pues mis padres sí ya, mi padre emigra de San Mateo, hace su servicio militar en Duitama, en Bonza, ahí empieza, y luego entonces termina en el alma de la caballería y termina en la escuela de caballería en Bogotá, en Usaquén. Y a raíz de eso, pues nosotros nos trasladamos también. Después yo regreso y me quedo con mi abuela materna, acompañándola un tiempo, y eso me lleva a estudiar en la anexa y en la normal de San Mateo. Esa normal de San Mateo es referente porque fue semillero también de muchas vocaciones a la docencia, ¿no? Como todas las normales. Sí, Pero San Mateo sí, sí. prácticamente es el referente, ¿no? La Sí, normal de San la Mateo. escuela normal ha producido maestros que están en todo Colombia, especialmente en el Llano, en Cundinamarca, en Boyacá, en muchos lados. Y esa normal la gestionó Ramoncito Mojica en su tiempo, ¿no? El padre Ramoncito Mojica, que es el que va, porque había normal en Huicán, en San Mateo y en Soatá. La mayoría pues gestionadas por los sacerdotes, que prácticamente los sacerdotes de esos tiempos gestionaron la salud, la educación, el desarrollo de esos pueblos está muy ligado a todo lo que era trabajo de iglesia. Sí, bueno, y lógicamente el estudio se fue dando. ¿Estudio total en San Mateo o Todo, tuvo todo, extras? sí, todo totalmente allí. Primero en la escuela anexa, allí empiezo en la escuela anexa, por llamarse, porque ahí se dan la práctica los docentes de práctica y más los docentes. Luego pasamos a la normal, y en la normal pues ya conozco a raíz de los sacerdotes que trabajan allí también un poquito el trabajo de iglesia. Para ese tiempo estaba muy de moda el NIP, la nueva imagen de parroquia, ¿no? En esos tiempos. Y pues lo normal del colegio, ¿no? El deporte, el estudio, un niño como consagradito más bien juicioso, relativamente juicioso. Y entonces pues ahí empieza como todo el proceso. El deporte, el baloncesto, intercolegiados, entonces empezamos a salir, a conocer. Para ese momento, pues había mucho movimiento de muchas cosas, entonces había movimiento juvenil, fuimos árbitros de baloncesto, dedicados a muchas actividades, entonces, como aprendí muy temprano a manejar, también fui un niño de mandados, ¿no? Así como dice el heredero, ¿no? Antes de mi hijito hacer mandados.
Bueno, y los sacerdotes en ese tiempo, ¿se acuerda de los que de pequeñito allá en San Mateo, que sacerdotes estaban allá? Uy, sí, claro, sí, hubo un movimiento fuerte, pero pues el primer referente que yo tengo es Ramoncito Mojica, que él era, eh, no sé si el Vasco de Socha, nombre de los dos lados, ¿no? Y él fue el referente porque él fue prácticamente el constructor de la nueva iglesia. Él hacía las actividades, los bazares por todos los veredas, y él empieza pues esa construcción del templo y las demás cosas. Ya cuando yo era niño, entonces yo empecé siendo monaguillo, Monseñor Eliseo Cueva Rodríguez, Ah, y él fue claro. nuestro párroco mucho tiempo. Digamos que él Él era, fue el, el Luchito, él era también de San Mateo, ¿no? Señor sí, Eliseo. de San Mateo, sí. Llegó un momento en que había como 30 sacerdotes de San Mateo, muchísimos, ¿no? Pero Huicán tiene fama de más de 100 y la Ubita, muchísimos, ¿no? Las comunidades religiosas, muchas comunidades religiosas y la diócesis tenía muchísimos sacerdotes y de hecho, pues hubo, por ejemplo, generaciones de hermanos, los hermanos Bonilla, los hermanos Correa, varios hermanos que fueron hermanos sacerdotes, todos, dos o tres a veces. Ah, bueno. Y hablando de eso, obviamente la figura de Monseñor Ramoncito Mojica, yo también lo conocí aquí en Duitama, en el Carmen, ¿no? Viviendo en su casita. Un hombre santo, definitivamente, que inspiraba solamente bondad, ¿no? No por ser Mucho bonachito. respeto, mucha alegría, sí. Un Total, hombre de una total. sonrisa franca. Sí, totalmente cierto. Él seguramente despertó algún tipo de inquietud vocacional, ¿no? Sí, era un referente. Además, digamos que había muchos seminaristas del pueblo, tanto en comunidades, porque digamos que los agustinos, los vicentinos, los redentoristas tenían muchas vocaciones del pueblo. Y en la diócesis había pues, bastantes seminaristas. Yo prácticamente la primer referente fue la ordenación de Hernando Puentes. Ahí como que fue como el despertar. Ya después asistí a la ordenación de Rodrigo Sepúlveda, Reinaldo, que en paz descanse, y vino como un grupo fuerte, ¿no? Después aparece vocaciones impresionantes como la de Duqueiro Ruiz, que duró muchos años luchando y hasta hace 2 años se ordenó de sacerdote, ya muy enfermito, vivió como sacerdote unos 4 o 5 meses y murió. Una historia de perseverancia impresionante, ¿no? Que pues nosotros lo conocimos cuando él iba delante de nosotros, pero él después se fue a Bogotá y bueno, y así como ellos, pues muchas vocaciones. Era una época de muchísimas vocaciones. Bueno, esa inquietud vocacional debía tener, lógicamente, el referente de algún sacerdote. También en la casa habían otro tipo de expectativas de los papás, que estudiara otra cosa, o Sí, sí, definitivamente claro. el muchacho quiso ser sacerdote, pues que sea. No, había expectativas, ¿no? Porque digamos que los primos y las otras personas pues tenían y pues de pronto pues también fue muy Benedictes y los profesores y la gente tenía como una expectativa de que hiciera alguna cosa más, ¿no? Al final sea un poco de rebote de coincidencias y entonces, pues recuerdo que el primer sablazo lo recibí del padre Moreno, que estuvo en el integrado mucho tiempo de Luis capellán ahí en Alfredo. Duitama, Luis Alfredo. El padre Luis Alfredo, yo estaba como grado séptimo por ahí. Y el padre Luis Alfredo llegó a San Mateo y un día me dijo, Eduardo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Yo dije, no, no, tal vez no. Y padre, además no suena. Padre Luis Alfredo Moreno sí suena, pero el padre Luis Alfredo Zúñiga eso como que no, no suena. Pero fue el primer sablazo, yo creo que fue el primer toque. Después llegó Raulito Abella, un padre que se retiró después, pero nos dejó hizo el primer grupo juvenil de nuestra época. Había otros, ya había otras experiencias juveniles, pero nosotros fue como la de mi época, pues se llamaba el Grupo Juvenil Eureka, y entonces ahí empezó un poquito el acercamiento, ¿no? Entonces se alistaban enfermos, se hacían como pues mucha labor juvenil y nos regalaron el primer Nuevo Testamento para empezar a estudiarlo así como en forma, ¿no? Después vino el padre Víctor Castro, el padre Carlos Prías también fue profesor mío en el colegio y él tenía un movimiento juvenil en todo el norte de Boyacá porque la diócesis en ese tiempo daba hasta allá. Entonces empezamos a representar a los pueblos como delegados y se hizo un grupo más grande vocacional ya de pueblos del norte. Ahí apareció eso. Pero digamos que la experiencia más fuerte fue con los padres vicentinos. El promotor vocacional era el padre Rodrigo Restrepo y el superior general era un padre de la UIT. Entonces, el padre Abel Nieto. Un día yo hablaba normal a los padres y entonces mandaron que todos los que tuvieran vocación. Entonces, el rector, que era el profesor Álvaro Tarazona,
me vio por allá, usted también vaya allá, usted se va para allá, y me mandó para allá. Yo llegué, entonces el padre estaba repartiendo unas medallitas de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que ellos pues como tienen su sede en Francia y todo eso, y estaba repartiendo unas medallitas azules a cada niño, y yo llegué, pues llegué tarde, ¿no? Entonces no alcanzaron las medallas. Entonces dije, ese es un signo, me salvé. Pero entonces el padre hizo algo terrible, abrió su chaleco, se quitó la medalla que tenía y me la regaló. Y esa era una medalla dorada, me acuerdo tanto. Eso me dejó muy comprometido. La cosa se complicó mucho. Claro. Y coincidencias de la vida. Yo me ordené un 27 de noviembre, día de la medalla milagrosa, sin notarlo. Yo lo noté hasta por la tarde y caramba, ¿qué pasó acá? La cosa empezó con la medalla milagrosa y culminó al menos el proceso formativo y la ordenación en un 27 que era la fiesta de la medalla. Coincidencias felices a veces de las cosas, ¿no? Bueno, y son las manifestaciones de Dios que busca los momentos oportunos, las condiciones y circunstancias oportunas, digamos, como para generar inquietud, ¿no? Y junto Sí. a eso, pues obviamente ya la decisión, ¿no? Había un proceso Sí, de movimiento de grupos, ¿no? sí. Pues ya después llegaron las hermanas vicentinas al pueblo, decía un dinamismo mucho más cercano. Y ellas me mandaron a un encuentro nacional de juventudes vicentinas. Entonces eso era en Sasaima, estaba de moda porque estaba un programa como Sabariedades, alguna cosa así, que lo filmaban allá. Y ese es un encuentro nacional, fuimos varios de Boyacá, ahí conocí a Jaime Galvis, a Rito Usa, porque ellos eran también vocaciones vicentinas. Y ahí nos encontramos y entonces era un encuentro, y creo que ahí fue la cosa, estamos en grado de entonces ahí se hizo un acto penitencial muy grande, encuentro de jóvenes vocacionales, y creo que como en ese acto penitencial tal vez llegó la cosa. Yo después llegué al colegio y los amigos y las amigas y la misma secretaria decían, ¿qué pasó? Digo, no sé, creo que estoy pensando otra cosa. Y ahí sí empezó ya como más en serio el Literal. seguimiento vocacional. Pues nadie creía, ¿no? Porque pues de todas formas era el escepticismo en la casa primero, ¿no? Mi padre, por ejemplo, era muy escéptico. Él decía, voy a tener un hijo sacerdote. El día que se ordene, antes no. Entonces él era muy seco en esas cosas. Y bueno, ha tenido experiencias anteriores. Él era familiar del padre Diego Zúñiga, que también es vicentino, y del padre Valentín, que partió también hace muy poco al encuentro del Señor. Sí. Bueno, entrar al seminario de Tunja obviamente implicaba la decisión y ya estar en un seminario conciliar Sí, es una... el año, al siguiente año, y preparando la visita del Santo Padre, ¿no? Creo que al año siguiente, en Sí, al año siguiente 86, vino. fue cuando vino el Pues Papa, vino, entonces la expectativa, ¿no? sí, pues pues recuerda, Fercito, que en ese tiempo el movimiento pastoral de la diócesis era muy fuerte. Estaban las hermanas salesianas, estaba Martica García, Marta Díaz, el padre Gilberto que visitaba todas las zonas con la pastoral educativa, todas esas cosas. Y estaba el padre Convariza, que dirigía toda la pastoral. Entonces, hicimos varios encuentros de discernimiento, algunos en Soatá, otros en Duitama, y ahí empezamos. Entonces el padre Convaliza nos pegó una corchada en una convivencia en su atada. Dijo, ¿ustedes por qué quieren ser sacerdotes? Y nosotros le damos todas las respuestas. Entonces decía, por la justicia, hágase abogado y no se complique la vida siendo cura. Y otro dice, no, pues por los enfermos, amamos a los enfermos, y pues hágase médico, dé algunas consultas gratis y no se complique la vida siendo cura. Y bueno, entonces damos todas las respuestas y el padre Convaliza nos tumbaba cualquier respuesta. Y entonces dijimos, pero bueno, este padre, ¿esto qué quiere que le respondamos, no? Y entonces él nos dijo al final una respuesta muy fuerte. Fue el último encuentro porque ya después de eso el padre, pues, después cuando enfermó y murió, ¿no? Y entonces el padre nos dijo, si no es por amor a Cristo, esto no tiene sentido. Siempre me acuerdo de esa experiencia con el padre con Marisa, ¿no? Era muy fuerte. Porque Y había un referente, ya un grupo grande, ¿no? Estaban ya, pues todos los que iban adelante de nosotros. Estaba Luis Alberto Alvarado, todo ese grupo grande porque pues había habido grandes, una ¿no? crisis, sí, un grupo grande, pues ya empezó a ser grande ya el grupo de seminaristas, porque ha venido, recuerda que entre Alvarito Hurtado, el padre José Trinidad y los siguientes hubo como casi 7, 8 años que no hubo prácticamente vocaciones. A partir de ya del padre Danilo y de todos ellos, sí, casi todos los años empezó a haber grupos de ordenados. Y de eso hablamos precisamente con Danilo unos 2 o 3 días atrás y con el padre José Trinidad, ¿no? Hay épocas de generaciones. Yo tomaba como referente ese año 85 que fue el ingreso del padre Luis Eduardo al seminario. El siguiente año, el año 86, fue la visita del Papa y ese año Sí, fue un florecer de vocaciones. Yo entré unos 4 añitos posterior a esa visita, pero estuve en Chiquinquirá,
vi los seminaristas, también a mí me generó algún tipo de inquietud, Y fue muy pero bonito. ese año 86 fue productivo absolutamente en todo por la visita del Papa, digamos como Impresionante. anotación. Ya saben ustedes en primer año, ¿no? Si no estoy mal. Estamos en primer año, ensayamos muchísimo para esa visita, los coros, las cosas, y estuvimos con el Santo Padre en la catedral en Bogotá y luego en Chiquinquirá. Entonces estamos ya en esos protocolos. Fue muy emocionante, pues claro, el ver al Santo Padre Juan Pablo II fue una cosa impresionante. Y ese año, en la diócesis, como homenaje a la visita del Santo Padre, se crea esta parroquia que era de Nuestra Señora de Chiquinquirá por iniciativa de Monseñor Adolfito como homenaje a esa visita. Después ya después ya, pues ni pensar, pues venir a ser párroco acá tampoco, ¿no? Entonces son de las cosas, coincidencias más también, ¿no? Más coincidencias. Las provincias. Bueno, digamos que yo quería tocar esa partecita de la visita del Papa, porque tengo, digamos, ya es mi generación, ¿no? O sea, Sí, me siento ya con sacerdotes de mi generación, de formación. El último que tuvimos acá anoche fue el padre Luis Hipólito Melchán, que lo conocimos, o yo personalmente lo conocí, igual a Luis Eduardo, como seminarista en el famoso equipo de la Misión 92, el cual sí, todo ese grupo de seminaristas, yo no era seminarista, estaba integrando el equipo, pero era estudiante aún aquí estudiante en Duitama, y se integró el equipo de la Misión 92 y los seminaristas pasaban por ahí, tenían experiencia de misión. Algunos muy hicieron bonito. campamento misión con nosotros, ¿no? Con Indalecio, Sí, hicimos con el con padre Juan Pérez. Indalecio. Con Berchito hicimos el Entonces, primero ahora tal vez en hicimos la Brasa campamento, Grande, ¿no? llano de Alarcón, tal vez pues, si no me acuerdo, si no, Claro. no olvido. Sí, y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Era una cosa muy... Y ese grupo fue muy fuerte porque en ese momento la pastoral social ahí conocimos a Fercho, conocimos a Padre Orlando, conocimos a todo el grupo, a Alvin Chaparro, a todos los que hicieron, porque era un grupo muy activo, ¿no? Porque todos ustedes eran además cruzrojistas, colaboradores de bomberos, entonces digamos que ahí yo llego a Duitama, conozco a Dieguito y prácticamente la familia de Dieguito me adoptaron un tiempo mientras me adaptaba un poco a las circunstancias del seminario. Entonces yo crecí al lado de ellos también, sí, Dieguito Pérez. Sí, se fue generando una familia con los movimientos juveniles, ¿sabes? Está el grupo base de la pastoral juvenil de la diócesis con el padre Rodrigo Sepúlveda, Sí, y estaba también el grupo del padre Indalecio, que era el grupo del movimiento misionero juvenil, que hicimos campamento misión, y evidentemente eso nos ayudó mucho a fortalecer la misión y despertar vocaciones. Ya Luis Eduardo nombró algunos muy importantes, también referentes, no solamente, y Indalecio lo decía hace unos 15 20 días que también nos acompañó, que el 80-90% de quienes hicieron campamento misión, su profesión, su vida profesional está ligada a algún tipo de experiencia de comunidad, porque fue el despertar también de esa inquietud, ¿no? Bueno, el sí. Seminario Mayor de Tunja, el estudio ya, nosotros alcanzamos a compartir tal vez 2 años de estudio, de formación. La vida del seminario es muy agradable, Sí, fue una muy... interesante. ¿Qué Nos tocó el recordamos de esa cambio. época? Sí, pues de esa época, entonces, bueno, yo llegué, me tocaba el servicio militar, entonces ya estaba listo allá prácticamente, me mandaron porque había superávit de muchachos, entonces me mandaron receso para que me incorporara en febrero. Monseñor Eliciario insiste en que entre más bien al seminario, Monseñor Coronado me recibe y me envía directo. Estaba la transición de Monseñor Jarro a Monseñor Hugo Fernández y pasa de vicerrector el padre Gabriel Pichacón, entonces yo nos recibieron, yo como era ya el grupo muy grande y como soy de los últimos apellidos, me tocó en Betania, fue de las primeras experiencias en Betania, con Ah, Gustavo sí. Torres, con todos los últimos que teníamos los apellidos finales, porque fue el primer grupo grande, ya el siguiente fue excesivamente más grande, nosotros llegamos como 30, llegamos 32, el siguiente grupo fue como de 54, de los 32 nos ordenamos 16, después sobrevivíamos unos 12 y creo que por ahí va el número bajando un poquito. Ese es el Sí. itinerario, ¿no? Eso es exponencial, el tema de, nosotros entramos 35, ordenados 15, y de esos 15 yo creo que quedamos como unos 10 más o menos de esa generación de Sí, grupos. va recorrido así. Por muertes, por deserciones, pero la vida del seminario es agradable, ¿no? O sea, Sí, fue muy bonito, fue una época muy bonita. Además, en ese momento, recuerda, Percho, que empezaron todas las actividades por diócesis. Entonces, nosotros éramos un referente eso fue porque promovido por nosotros, ¿no? los sacerdotes nos visitaban cada mes. Hacíamos la misa de mes, los de Duitama, y Duitama estaba en la pastoral de conjunto en ese momento y con Zipaquirá. Entonces, había mucho movimiento.
generaba envidia un poquito el grupo de Duitama. Ah, Ave María. Esas celebraciones por diócesis fueron promovidas precisamente por la diócesis de Vitama Solamos. Yo recuerdo mi primer año de estudio, nos visitó el querido y apreciado párroco de Pisba y Paya en ese momento, que en paz Sí, claro, descanse, este sí, apóstol consagrado, dedicado a la pobreza y a la sencillez, ¿no? El sí, padre Constantino. Constantino. Fue Pues, la última vez que lo vi, ya habíamos tenido contacto en el campamento misión, pero él llegó a celebrarnos una Eucaristía, no sé si Luchito lo recuerda, y sí, nosotros, claro, Moreto, y en medio bajito, de esa sencillez, caramba, eso impacta y eso fue un impulso también muy grande para nosotros. Y lo que dice, ¿no? Y no solamente, digamos, obviamente vamos a entrar un poquitico en, infidencias, ya anoche Luis Hipólito nos contó detalles de sus dificultades para la ordenación y sus dos salidas sí, del seminario, pero aquí también podemos contar nosotros que a raíz de todo eso, eh, de toda esa empuje que tenemos nuestra diócesis en la pastoral. Nosotros movimos también todo el tema deportivo y el tema cultural, ¿no? sí, Desde la diócesis. sí, Eso generaba empezaron las cierto, semanas, nacieron las semanas claro, culturales en ese momento, nosotros la del comenzamos seminario, también, en octubre, claro. Sí, en octubre de la semana sí, hasta hoy que se sigue manteniendo. Pero entonces, esta diócesis ha sido referente históricamente en Tunja, ¿no? Ha sido un grupo fuerte, unido, acompañado. Los sacerdotes han estado presentes, los obispos igualmente acompañando y caminando con nosotros. Y las experiencias de, por lo menos, de salir a las parroquias, ¿no? Eso nos ha ayudado sí, mucho. era Eh, muy enriquecedor, sí, claro. sí, Recuerdo, por ejemplo, y, que en ese tiempo el padre de la Grande atendía casi todo. O sea, después ya empezaron a mandar precisamente. uno a cada lugar, ¿no? Porque era muy Mm, duro lo que le tocaba al que estaba allá en esa zona. Se ha habido sí, referentes bueno. antes, ¿sí? Ordenación en el año 1992, 92. Pues 92. la verdad, yo en el discernimiento de los escrutinios, entonces, pues el seminario recomendaba que estuviera un poquito más en pastoral. Que faltaba, estaba muy biche. Y Mm, entonces Diego y José se ordenan en Duitama y yo estaba como aplazado para el año siguiente, un poquito así. Y entonces habíamos hecho una misión en Santander con Monseñor Hernán Giraldo, el obispo de Málaga, que después cuando... Y entonces Monseñor Giraldo eh, intercede para que Monseñor Coronado permitiera que me ordenara en Suatá, porque él solo tenía diáconos, que eran Dagoberto, Miguelito y Jaime. Y ah, Monseñor, pues lo piensa un poco, pero accedió y dio letras divisorias, entonces me ordenó en Suatá en el 27 de noviembre del año 92, en el año de la celebración. Habíamos hecho la celebración en Chiquinquirá, y entonces habíamos hecho su sorteo, entonces quedamos para diáconos de esa celebración de los 500 años con Luis Carlos Pinilla, entonces uno diácono de altar, el otro también para la palabra. Bueno, eso fue como una experiencia también bonita, eso, esa celebración de los 500 años allí, ¿no? Y luego sí, ya vino bueno, la ordenación y tuvo un tiempito de receso. Monseñor Correo me mandó a ayudar en la ubita con el padre Guillermito González, el tío de Monseñor Jaime Abril, que en está muy abril. enfermito, me dejó unos 2 mesecitos allá, y luego en Bobita con el padre Pedro, que hace mi padre diaconado también, y luego sí me trajo acá para la iglesia San José, que fue cuando empecé ya propiamente en la diócesis. Bueno, sí. Vamos a volver un poquitico a la película porque estábamos hablando de la diócesis y el padre Luis Eduardo hizo referencia a que aún pertenecía a la diócesis, ¿no? Sí, el norte de Boyacá. El norte de Boyacá. ¿En qué año fue esa separación? Eso, ¿Qué parroquias quedaron? Allá quedaron muy buenas parroquias, ¿no? y Inclusive la claro, parroquia de está Huicán, Cocuy, Chiscas, El Espino, Guacamaya, San Mateo, La Ubita, Boavita, Soatá, Susacón, más o menos unas 10. Chita estaba en discusión porque finalmente se dejaron a Arauca, pero todo el norte entró allá, y más 14 parroquias de Santander, que una mezcla un poquito, pues somos contemporáneos con Monseñor Félix, con el Monseñor Gensi, más o menos, hicimos una de tiempo, y después nos estamos estudiando también en Europa con ellos, ¿no? Entonces, sí era una experiencia muy bonita, digamos que, pues fue duro para esa provincia pasar a otro lugar, ¿no? Pero bueno, ya ellos ya, como Dios, están muy organizados, han evolucionado muchísimo, tienen muchas organizaciones y han completado ya casi como 30 y tantos años, Sí, claro. más de casi los 40.
a los padres les dieron la oportunidad de escoger si se quedaban Sí, para evitarnos algunos, sobre la mesa, o se bajaban para sí. allá, ¿no? Y lo mismo los Eh, seminaristas. y los seminaristas también, algunos se dio la oportunidad de que miraran, pues de acuerdo con las circunstancias familiares o las circunstancias, entonces se permitió más o menos. De hecho, quedamos acá muy poquitos, pero la mayoría pasaron allá. A seguir Y en su reino. Bueno, eso, sí, señor. San José Sogamoso, primera experiencia, primer Con el padre trabajo Serrano. con el padre Serranito, recordado en Sí, Sogamoso, esos sacerdotes, mejor dicho, que han sido referentes en esta ciudad y que lo sí, recuerdan eso mucho. era. Recuerda que, pues es que en ese momento eran los tres, era Adolfito, Monseñor Márquez y el padre Serrano. Y pues ya funcionaban las otras parroquias, las antiguas que estaban el Sagrado Eucaristía, que ya tenía tradición, Libertador, y la nueva tal vez para el momento sería como el Divino Redentor, ¿no? Ya después viene el padre Así. Ortiz a fundar la Sagrada Familia y empieza a crecer un poco. Uno miraba hace tiempo, decía, esa iglesia tan grande, ¿cuándo se llenará? Y ahora San José pues, se llena fácilmente, ¿no? Había pasado ya por ahí el padre Ubaldo y el padre Lisandro Seri, yo fui el tercer coadjutor del padre Serrano. Pues claro, era una distancia generacional bastante fuerte, ¿no? Pero aprendí mucho con el padre Serrano. Por ejemplo, recuerdo que con él era obligatorio 15 minutos antes del almuerzo, nos sentábamos en el estudio de él a leer historia de la iglesia. Y en ese año leímos harto. Y Ah, con o él sea, era muy simpático. ese era Sí, el sí, era aperitivo para almuerzo. obligatorio. Lectura de libros, de unos tomos grandes que él tenía. Era muy interesante el padre, pues tenía su estilo, su manera de decir, como era artista, era pintor, entonces él era excéntrico en muchas cosas. Claro, era complicado porque uno, pues recién salido, como niño de primera comunión y el veterano ya estaba. Al final, pues tuvimos días difíciles también, días bonitos, aprendizajes y cosas. Y después él se fue y me tocó a mí quedarme solo en la parroquia mientras Ah, y yo hice la interfase para entregarle al padre Buitrago, que fue el que llegó después. bueno, Entonces ahí vino, el primer año siempre es el que va a generar de pronto como el impacto de cómo va a ser el resto para algunos. lo El marca año, uno, sí, claro, el año de lucirse, o sea, el primer año, la primera sí, parroquia que uno claro, está es para lucirse, para mostrarse, y lo mismo el párroco lo muestra, ¿no? Viene sí, el cura claro. nuevo, Además recién que ordenado. San Doctor José era Serranito, referente ¿cómo fue? porque ya competía por los monumentos, o sea, tenía grupo juvenil grande, tenía Ah, varias cosas pastorales muy bonitas, ya tenía bastante trabajo, sí. Y los sectores se salían, ¿no? Además, pues en ese momento le tocaba a uno, yo quité clases, algunas en el Reyes, otras en el Rosario, hacíamos un programito por ahí en una emisora chiquitico, y empezó la capellanía en la clínica del Laguito, ya un poquito más formal. Era mucha actividad, se movía mucho, no tenía mucho tiempo para muchas cosas. Entonces estaba siempre en movimiento. Entonces ya después el profesor Luis Alberto Pérez me pidió que le quitara unas clases en Gamesa y entonces ya después salió el nombramiento allá porque las horas cátedras se convirtieron en plaza fija. ya se abrió la plaza ahí. Sí, entonces se abrió ya ahí la Bueno, plaza. antes de viajar a España, Luchito, antes de viajar a España, ¿qué lugares sirvieron de, como de plataforma y de medida Bueno, y también para... estuve primero, después de San José, salía como administrador parroquial de Topa. Ahí tiré como Sí, unos 6 mesecitos, una experiencia rápida, pero fue muy enriquecedor porque, bueno, estaba ahí la familia del Padre Hurtado, yo los había conocido a ellos y ellos habían influenciado mucho mi vocación porque yo conocía a Alvarito el párroco en Huicán, yo estaba en grado Álvaro décimo. Hurtado. Sí, entonces ese grupo, él hizo unas misiones allá, entonces de los seminaristas que había ese tiempo, pues lo visitaban mucho, estaba Rafael Castañeda, estaba también todos esos Castañeda que eran músicos. Hicimos una misión en Huicán, fuimos al Nevado como unas 4 o 5 veces, vino la ordenación de Juvenal sin duda, entonces nos vinculó muchísimo ahí con eso, ¿no? Después llegué a Topa, duré poquito tiempo como administrador, le recibí al padre Argüello y le entregué al padre Nacho, que ahora es abogado, ¿no? En el Nacio. Y luego luego primero a Río, a Duitama, al Santana. Ahí estuve un Ya. tiempito, esa era durita, Santana fue durita, sí, que Claro, la pero o quebrada sea, de Serras. iniciando la parroquia, Sí, prácticamente. entonces yo le recibía tal vez a volumen, tal vez fue la cosa, y duré casi un añito ahí, más o menos, menos de un año. Pero era Sí. duro. Me acompañaba la hermana María Antonia de las Salesianas.
Ah, sí. Y arrancábamos 5 de la mañana, visitábamos, eran 8 celebraciones porque eran 8 sectores, íbamos, hubo un tiempo que estaba vetado ya el pueblo Coromoro, pero entonces llegamos hasta allá, porque algo había pasado, pero nos permitían celebrar allá y regresábamos de los avendaños. Entonces ahí conocí a avendaños, gente muy humilde, muy sencilla, fue una experiencia muy bonita, ese páramo fue muy bonito y la gente fue muy generosa. Entonces justo cuando estaba en Santana, renuncia a Monseñor Coronado y se va, le hicimos un homenaje de despedida. Y recuerda que Santana se conoce por los canastos y bueno, allá era, la gente le pagaba a uno con cosas, ¿no? Con unas truchas, un punto de papas, un canasto, Sí, una lámpara. qué Y entonces bonito, uno bajaba ahí qué al bonito, muy cementerio bonito. y la gente sabía, ¿no? Y la gente le compraba a uno lo que uno traía. Y así era que se compensaba pues la forma de vivir el párroco, ¿no? Vivíamos en el centro pastoral y atendíamos ahí ese sector. Entonces ya después llega Monseñor Prada y Monseñor Prada me envía a Gamsa, por lo que estaba ahí como de profesor. Bueno, Y duré ahí. él el que le dice, venga, le parece que se va a ir a estudiar. Yo recuerdo, ¿no? Sí, Antes del nombramiento, bueno, del viaje, sí, prepárense, haga un poquitico de transición en tal parte y arranque. Eso mismo me dijo a mí cuando salí de la sí, Ordenanza pues Grande. estuvimos, recuerdo perfecto que estuvimos en un curso de pastoral sacerdotal en Medellín, un grupo grande con varios grupos, y luego hicimos la retransmisión de ese curso a la diócesis. Entonces, estando en eso, pues la verdad, esa beca iba para otro hermano sacerdote, pero él no pudo ir porque se enfermaron sus padres, y entonces me tocó como casi de carrera armar Sí. viaje. Y entonces en poquitos días veníamos de un funeral en Tunja, Monseñor Marquitos me alcanzó, que Marquitos ahí no corría mucho, y el Paipa me dijo, Monseñor, lo espero en la curia, ya esta tarde me dijo, ¿te vas a estudiar? Era el miércoles y yo tenía que estar ya la siguiente semana, eso la cosa fue un poquito apretada, rápido. Pero entonces ahí se notó la fraternidad porque los hermanos sacerdotes me ayudaron muy rápido a armar las cosas, el padre Rodrigo me ayudó, él estaba en el espejo, me ayudó con todo el trámite. Estaba para ese tiempo, creo que era que Monseñor Tobón tal vez estaba en la anunciatura. Y entonces se hizo todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y pues resulté rápido. Ya en septiembre de ese año resulté ya en Madrid. Entonces fui a la Universidad Pontificia Comillas y viví en un centro el Vasco de Quiroga, que era un centro para estudiantes latinoamericanos. Entonces, una Bueno, zona de colegios ¿por qué mayores, España? son en ese momento, porque ya había abierto digamos que el campo lo abrió el padre Luis Gabriel Eslava Sí. y el padre Aurelio. El padre Aurelio creo que fue el que abrió el campo, más exactamente, fue el padre Aurelio. El padre Aurelio estaba en Monguí y entonces a raíz de su trabajo con el Ministerio de Cultura y las cosas del monasterio, entonces él gestiona las cosas y el padre Aurelio es el primero que se va y abre espacio allá para estudiar teología moral. Y luego se va al padre Luis Gabriel Eslava para estudiar Sagrada Escritura. Y entonces ellos me abrieron el espacio para llegar a estudiar teología dogmática. Entonces Ya, al final pero digamos, el referente Roma, ¿no? Digamos que sí, los claro, padrecitos. yo también le hablaba y decíamos siempre, no, es que no, es que tal vez, quién sabe, uno decía, pero ¿Qué pasó? lo pensaba, ¿no? Pero una cosa piensa y otra el que está llevando la historia, ¿no? Igual Entonces, pues, el caso es la que escuela de moral, ¿quién es? Marciano Vidal. Marciano Vidal estaba ahí, yo tuve, Padre Aurelio hizo su formación con él, yo tuve solamente 2 materias con él, que uno que llamaba Camino del Evangelio y otro que llamaba como Cultura Cristiana, ¿no? Pero era un placer porque nosotros lo habíamos visto apenas en libros y ya verlo ahí, y esos estudiantes lo Claro. tenían todos los días ahí, ¿no? Era una cosa. Entonces, era muy cercano porque nosotros vivíamos ahí, estaba el Instituto de Pastoral Juan 23, que es de la Universidad de Salamanca, Ah, y sí. vivíamos estudiantes todos ahí en el Vasco, pero estudiábamos en distintos, y entonces siempre nos encontrábamos y compartíamos. Pues nosotros nos tocó comillas, pero ahí también estudiaba Luz Gabriel, entonces fue interesante, ¿no? Tuvimos Sí. maestros en común. En el tiempo entonces el padre Luis Gabriel tuvo una enfermedad y yo fui su lazarillo un tiempo porque él tuvo un problema visual, un desprendimiento de retina. Bueno, pero fue una experiencia porque nos acercó muchísimo con el padre Luis Gabriel, ¿no? El padre Aurelio, pues él regresa rápido, yo quedé con Luis Gabriel ya un tiempo mientras él terminaba su tesis, y después ya quedé solo, ¿no? Ya no, después no siguió ningún otro estudiante allá, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Había la propuesta de que se siguiera el proceso y que se hubiera pensado, por ejemplo, alguien que fuera a hacer un año sabático, alguien que hiciera la tesina
de los 2 años y alguien que fuera a hacer un doctorado, ¿no? Era la propuesta en ese momento. Nosotros no la aprovechamos, Málaga sí la tiene, la tiene ahora con varios diócesis de allá, sí. Ya después de aquí Bueno, se llevó solamente Roma. bueno, yo quiero, digamos, en este momento, eh, bueno, pausar ya con respecto al tema estudios, Roma, bueno, todo el proceso de formación que se dio. Teología moral, pues para algunos de la mente, esta vaina, ¿para qué sirve? O sea, Sí, ¿qué le aporta a un sacerdote que estudió teología moral a la vida de una diócesis? sí, claro. Entonces, por ¿Cuál sería, ejemplo, digamos, pues en ese ahorita sí, momento, porque voy a seguir en confidencias y cosas por el sí, estilo, pero me parece, digamos, como necesario entender eso, ¿no? O sea, el estudio sirve, el aterrizar las aporte, cosas. nos ayuda en retiro. Luis Eduardo es un referente ahorita cuando hay algún aporte fundamental de teología dogmática moral. Pero en general, ¿qué aporta? ¿Qué sirve? Bueno, yo lo mismo preguntaba porque, sea, porque al final después yo ni fui ni profesor de seminario ni nada de esas cosas, ¿no? Ya, pero digamos que lo ubica uno en el sentido de iglesia, ¿no? De la evolución de los dogmas, el crecimiento de la fe. Y después estuvo marcado por varias experiencias, ¿no? Yo estando allá, entonces me salí del colegio donde estaba, resulté en la diócesis de Alcalá de Henares, iba a celebrar los domingos. Después entonces me fui con unos monjes benedictinos a un monasterio que tenían allí en Guadalajara y estando allí entonces, el obispo de Alcalá me conoce y me dice, ¿usted qué hace? ¿Usted es mexicano? Dije, no, soy colombiano. ¿Y qué hace aquí? Y soy sacerdote y estoy aquí acompañando a estos monjes. Digo, no, señor, se va conmigo. Y entonces me llevó y me puso en una parroquia, parroquia del Santo Ángel. Y entonces allí había en la parroquia y iba a la universidad y después pasé a otra parroquia llamada Santa María la Mayor y lo acompañaba al obispo después de las 4 de la tarde hasta la noche. Y empecé a ir al seminario de San Damaso. Ahí conocí a muchos, por ejemplo, el que ahora es el arzobispo de allá. Éramos jovencitos, eran apenas profesores ahí. Entonces, digamos que Dios me fue poniendo como en lugares distintos aparte de la universidad, ¿no? Como ser Ureña Pastor, después fue arzobispo de Zaragoza. Eh, y luego entonces ahí fue la experiencia más grande, porque ahí aprendí lo que me faltaba de la universidad. Él me mandó a hacer los retiros ignacianos. Y hice un mes de Bueno, retiros. sí, Y sí. luego sí hice Tierra Santa y luego ya regresé y estábamos en la época más crítica de la diócesis. Bueno, digamos que el estudio, evidentemente, como canal de personal y la ayuda necesaria, obviamente, que el aporte. Pero ya termina ese proceso de formación, regresa Sí, nuevamente a la regreso acá. diócesis a seguir Y aportando ya sí, los títulos, ¿no? Obviamente, un curita quiere sí, ya estudiar pues unos, de eso Roma es o un de España, compromiso, pues ¿no? ya, ¿qué representa Claro, y es eso? un compromiso y eso genera muchas cosas a la vez, ¿no? Después volver a aterrizar la realidad. Fui párroco después de Belén, mucha expectativa y después más, ¿no? Sí, estuve poco tiempo y dejé historia por 30 años, o sea, ya después viene la crisis, bueno, no, después fui vicario pastoral en la preparación del triduo del año 2000, entonces ya viene eso. Yo le recibí la vicaría al padre Hipólito y después se la entregué al padre Aurelio. Fue un tiempo cortico, más bien preparando como el tercer milenio, ¿no? Y después ya en la curia fue un paso rápido, más bien, y ya siguió. Y ya después entonces duré un tiempo así como inestable, así un poquito la crisis personal y la crisis. Y ya después entonces vuelvo a enganchar porque estaba el padre Danilo en el barrio Boyacá. Entonces empezó a llamar y empecé a ir. Después estuvo en una experiencia afuera y lo reemplacé un tiempito allá, como unos 3 meses. Y después entonces Monseñor me mandó para. Bueno, ya excusas a nuestros televidentes, tuvimos un pequeño percance de audio. Entonces, Sí, retomando ya, y con excusas también el padre Luis Eduardo, tranquilos. eh,
Ya tenemos nuevamente audio, bueno, qué pena. Eh, la llegada nuevamente a la diócesis con información, ¿no? Ya con todos Sí, los conocimientos. pues ya regresamos, entonces le decía que estuve después en Belén, poco tiempo, como el año 98 al 2000, más final del 98 al 2000, y después entonces pasó a la Vicaría Pastoral, después salí de ahí, ya le reemplacé al padre Danilo unos mesecitos en el barrio Boyacá, le estaba haciendo una experiencia por ahí en Europa, y después ya vengo a reemplazar a Diego en el Sagrado Corazón en Azodea. Duré ahí más, se supone que era por 3 meses, duré 3 años. Y Ah, después entonces, como no tenía casa curable, entonces me fui a vivir con el padre Justi en Nazaret. Y sí. tuvieron la coincidencia que Justi era el delegado de los trabajadores de acerías en la época de la crisis de acerías. Y entonces ya viene Monseñor Jarro y le pide el favor a Monseñor que le dejara al padre Justi no, pues, ya era al final de la vida, Monseñor Jarro vino a celebrar el cumpleaños al padre Justi, Monseñor Jarro muy, muy querido él, y con varios diálogos, y entonces en ese tejemaneje resulté de párroco de Nazaret y capellán de Acerías, y ese fue, y allá duré 12 años, un periodo largo como párroco, más dos que acompañaba a Justi, 14 años. Bastante Caramba. tiempo en Pastoral Obrera, sí, sí, ya estaba, ya tenía pasaporte y visa de NOPSA. Bueno, y hablando de Pastoral Obrera, esta diócesis nace precisamente como fruto de la empresa, ¿no? Lo que llamamos nosotros una empresa, pero esa Sí, sería el Padre Río. Nace, obviamente, el lenguaje eclesial en Duitama Sogamoso como diócesis era alrededor de una pastoral obrera y no solamente por la empresa, sino también por todo lo que hay en este corredor industrial de Duitama sí, Sogamoso, todo lo sí que está, particularmente a nosotros nos interesa, ¿no? sí está Eh, Sidenal, Indumil, toda la parte minera, digamos, todas las empresas que hacen grande esta región, ¿no? Y que nos ayudan y tanto. entonces ahí empezamos un procesito de pastoral obrera que acompañar, y luego acompañamos la transición a la nueva empresa con los brasileños, con ellos aprendimos muchas cosas también, ya después vinieron porque después ya entonces, después de la muerte de Monseñor Prada, pues nos acompañó mucho el arzobispo Luis Augusto Castro, que nos acompañó mucho en muchos procesos de la empresa y en la transición de todo ese proceso. Y ya después ya viene. Minutos para nuestro programa, nuestro conversatorio de hoy. Padre Luchito, el tiempo presente, vamos a hablar del docente, Sí, la función de docente y párroco tan importante. Quienes tenemos esa dicha de ser docentes sabemos lo que representa para una comunidad educativa un maestro, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo jugamos nosotros como sacerdotes y docentes a la vez? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es lo significativo? Yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque uno aprende, se renueva con los muchachos y son un reto, ¿no? Porque hay que ayudarlos, porque hay que encaminarlos. Y como se hace un proceso con ellos, ¿no? Desde el programa, ¿no? Por ejemplo, si es el de bachillerato, ¿no? Persona, familia, comunidad, conciencia moral, proyecto de vida y doctrina social. Entonces, esto es un revisar con los chicos muchas cosas para ayudarlos a madurar,
a los creyentes, a los no creyentes y a los de otras confesiones. Nosotros no tenemos líos con los chicos de otras confesiones, los llevamos muy bien, incluso trabajamos muy bien con ellos, ¿no? Hay muy poquitos que puedan ser así como de pronto sectarios, pero la mayoría no. Yo creo que todos los chicos Pero terminamos apreciándolos ellos a nosotros. claro, ¿qué facilita las cosas para que se pueda dar eso? Y es que el Ministerio de Educación con la Conferencia Episcopal Colombiana pues tiene un programa de educación religiosa Sí, escolar, diferente a catequesis, diferente a doctrina. sí, Entonces, nosotros seguimos todos los lineamientos que hay para educación religiosa escolar, que habla de la vida, de la familia, de lo sí, social, ¿no? Del sí, proyecto va de variando. vida, y seguir alrededor de eso. Entonces, Sí, y yo entonces creo uno que se para acerca a las generaciones y esos chicos después los acompañamos, porque yo, por ejemplo, en los años pasados he casado mis exalumnos del Gustavo Jiménez, que fueron los primeros, fue como el primer amor en educación aquí en Sogamoso, ¿no? Y en el integrado, pues llevo ya bastantes años, casi 16 también. Y los chicos, pues hay de todo, ¿no? Pero son muy agradecidos. Para una ciudad uno es un referente y cada uno de los sacerdotes que ha trabajado allí, por ejemplo, el integrado ha estado el padre Minciades, el padre José Trinidad, el padre Gustavo Suárez, el padre Orlando, su merced que estuvo acompañándonos, el padre Pablo. Entonces, digamos que es un grupo que ha dejado una huella y digamos que hay un referente grande de la diócesis en la pastoral educativa, ¿no? Ese es uno. Ahora el padre William Nítola, y digamos que todos, como cada uno con su estilo, su personalidad, y aportándole y dándole como una chispita a todos los chicos también en cada generación. sí, bueno, eso yo quería de pronto cerrar este conversatorio con el padre Luis Eduardo porque es el profesor, ¿no? Es el sacerdote, el profesor, el que acompaña a los jóvenes en un colegio, en un mega colegio, ¿no? Estamos hablando del Grande, integrado en este sí, momento, que es un colegio de 3.000 y algo más estudiantes, contando las sí, sedes, a comparación del colegio donde yo estoy ahorita en la Independencia, que son 212 muchachos entre primaria y bachillerato, o sea, las proporciones son grandes, ¿no? claro. Entonces, pero se ve de todo, se vive de todo, y las problemáticas de los jóvenes son diversas. Bueno, padre Luchito, hemos conocido la vida del padre Luis Eduardo Zúñiga, en la actualidad, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La vida de parroquia es una parroquia también que ha tenido un trabajo y un proceso de visión muy fuerte, Fuerte, muy grande, de grupos, muy sí. comprometida. Esa también digamos, una ayuda para la labor del párroco, ¿no? O sea, que llega allá, llega contando con unos equipos del Sí, cine muy fortalecidos, resultado también de la misión el 92, trabajo muchos de de ellos. muchos padres, sí, claro. Una pastoral familiar sólida con Monseñor Adolfito y con el padre Jaime y con el padre Carlos Prías. El padre Carlos Prías le dedicó mucho tiempo a la pastoral litúrgica, a la formación social, la pastoral social, y luego de aquí se organizó la pastoral social. Ya pasamos a la organización vicarial, cada sacerdote representaba una pastoral, recuerda, Perchito. Y luego, pues, Sí, el padre Jaime, que pues irreemplazable, ¿no? Es que el padre Jaime tiene un ritmo de trabajo insuperable, ¿no? La pastoral con los jóvenes. Estamos hasta ahora retomando nuevamente los jóvenes porque hubo como un bajón, pero a raíz de los encuentros de Panamá y de Portugal está como renaciendo con la ayuda del padre Dieguito. Y entonces estamos retomando. Pero claro, no, el padre Jaime es un trabajo. Ese era un reto muy complicado, reemplazar al padre Jaime tanto aquí o como quien lo reemplazara en la diócesis, porque era un hombre de muchísimo trabajo, ¿no? De mucha entrega, un hombre que le pegan 10 11 de la noche trabajando al estilo padre Indalecio. Son hombres muy valiosos, ¿no? Que marcaron mucha historia, ¿no? Y pues esto tiene muchas pastorales, tiene catecúmenos, aquí tiene lazos de Don Mariano, tiene oratorios de Nuestra Señora, hay la Legión de María, está por el catecumenio ya lo he comentado. Bueno, tiene muchas cosas y entonces, claro, uno aprende mucho de toda la gente, un equipo de trabajo grande, pastoralmente pues son entre 35 y 50 personas que están ahí muy activas, con mucha tradición, muy comprometidas todas, ¿no? Eso facilita mucho las cosas, ¿no? Uno pues aprende de ellos y coordina algunas cosas y alguna novedad aporta, pero de toda la vida ha sido mucho movimiento, desde que nació, ¿no? Entonces, ha sido el trabajo de todos los sacerdotes y bueno, pues eso enriquece mucho, ¿no? Pero es un reto grande, pero o sea, yo creo que le agradezco a Dios porque es más lo que he aprendido que lo que he podido dar, ¿no? sí, se aprende de las comunidades, sobre todo que ellos están formados, viven la experiencia de una manera diferente a nosotros que pues, se supone que acompañamos, pero sí lo que el padre Luis Eduardo dice, se aprende más de lo que se tiene, de lo que uno aporta como sacerdote. Bueno, Sí, agradecerles nuevamente que nos han acompañado en este conversatorio. Ya el próximo viernes tendremos nuestra celebración de 70 años de la vida
de nuestra querida diócesis de Vitama Sogamoso. El padre Luis Eduardo Zúñiga, norteño de corazón, pero ya, digamos, con la vida y con la experiencia tal como nos la contó en este centro de Boyacá, en esta zona tan bonita de nuestra diócesis. Agradecerle al padre Luis Eduardo por su compañía y pues finalmente pues, la despedida que pues, se haga a quienes nos han acompañado esta noche en sus hogares. Muchísimas gracias a todos, al Padre Fernando, porque pues nos ha acompañado desde el seminario y en los momentos bonitos, en las crisis y en todo, porque esa es la fraternidad sacerdotal, ¿no? Hemos pasado por duras y maduras, sí, detrás de todas las cosas ha habido lágrimas, también aprendizajes, le pedimos perdón a la gente porque también los hemos escandalizado en lo que decimos, en lo que hacemos, o algunos se asustarán con la vida nuestra, pero pues ese es Dios que está detrás de todo y que tiene misericordia, ¿no? Como dice el Salmo del domingo, dice por la mañana proclamamos tu misericordia y por la noche tu fidelidad, ¿no? Digamos, ese es el punto. Y en otro nada, ¿no? Humildes servidores llenos de defectos, como diría el Santo Padre Benedicto XVI, hombres de barro al servicio de Dios en la que podamos, ¿no? Y pues agradeciéndole a Dios el bien que hacemos y pidiendo a todos perdón por las cosas que no hemos hecho tan bien. Bueno, mañana es miércoles de ceniza, muy seguramente desde bien temprano en todos los templos cristianos católicos del mundo entero tenemos el inicio de la cuaresma en el año de la esperanza. El Papa Francisco, en medio de su sufrimiento, de dolor y su enfermedad, nos invita a vivir la esperanza construyendo comunidad en la vivencia de la comunidad. Entonces mañana también tenemos programa, mañana también tenemos conversatorio. Entonces, invitados cordialmente mañana todos y todas, 7 de la noche, seguramente con un invitado especial que nos estará acompañando y compartirá con nosotros pues, experiencias de vida y de formación. Una feliz noche, bendecida noche para todos y todas. Muchísimas gracias, Padre Fernando, a todos. Muchas gracias.